Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos una vez más a un programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy vamos a tocar un tema de los que ya muchos tal vez están en relación o tienen en sus fincas o quieren empezar a poder implementar estos tipos de acciones en sus fincas para poder abaratar un poco los costos de renovación. El tema a tocar en cuenta hoy va a ser lo que es la implementación y manejo de almacigales en nuestras fincas, ya sean grandes para poder vender o para poder suplir nuestras necesidades adentro de nuestros terrenos. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Víctor Roberto Naranjo Zúñiga. Él conforma parte del nuevo y renovado equipo técnico del Departamento de Campo de Copetarazú. Roberto, bienvenido al programa. Muchas gracias, Paul. Bueno, como inicio, hoy vamos a poder ver una secuencia de lo que tenemos que hacer desde el inicio, desde la preparación, el primer paso que tenemos que hacer nosotros para poder establecer un almácigo desde su semillero hasta poderlo llevar a campo ya en la siembra final. Roberto, tal vez nos puedes comentar un poco cómo se elabora el sustrato o qué tipo de sustrato es el más recomendado usar, cómo se elabora, en qué porcentajes de cada una de las materias primas para poder elaborar el sustrato. Nosotros tenemos que tomar en cuenta características de estas materias primas, función de cada una en el sustrato para poder empezar a establecer lo que es el almacigal. El almacigal. Bueno, primeramente, buenos días. Muy agradecido de la oportunidad para hablar un poquito de lo que es la preparación de sustratos y probablemente la parte más importante a la hora de hacer un almacigal, ya que si no se tiene un buen sustrato al inicio, los problemas fitosanitarios del almacigal van a ser sumamente graves. Acá se usan principalmente dos tipos de tierra, o tierras muy orgánicas, negras, o tierras muy arcillosas de excavaciones. Las tierras arcillosas principalmente tienen que tener un mayor contenido de granza, hablemos de un 20% a un 25%, para poderle dar aireación a esa bolsa, a ese sustrato, a esa raíz del café. Y se puede hablar hasta de un 5% máximo de brosa de café del compostaje de la que regala Copetarazú. Ya el resto sería una proporción de tierra, sea hablando de tierra arcillosa, tierra roja, de excavación. Hablando de tierras negras, hablemos como el campo de tierra granuda, se puede bajar un poquito el porcentaje de granza de arroz a un 15, a un 20. Siempre sigue siendo bastante importante tener una muy buena cantidad de granza de arroz en la bolsa para que permita un buen raiceado. Y hablando de lo que al ser una tierra, bueno, siempre importante a las dos tipos de tierra sacarles un análisis de suelo para conocer cómo está químicamente y la cantidad de materia orgánica de ese suelo. Si tiene una tierra sumamente orgánica, hablemos de más de un 3% de materia orgánica, ya no se recomienda utilizar o agregar ningún tipo extra de materia orgánica porque ya lo tiene, ya está preparado. Y excesos de materia orgánica también nos van a dar problemas fitosanitarios, principalmente con el hongo fusarium o mal de tayuelo. Bueno, es importante ahí recalcar algo de lo que mencionó Roberto, de la utilización o incorporación de materia orgánica. Es importante que esa materia orgánica esté totalmente descompuesta, o sea, que ya haya pasado su proceso de descomposición total, porque si tenemos una materia, incorporamos una materia orgánica en proceso de descomposición, eso aparte de que nos va a aumentar la temperatura de la raíz, nos la puede quemar, o pueden traer también microorganismos inmersos en ella que nos van a dar problemas fitosanitarios. En base a eso, Roberto, ya nosotros teniendo las mezclas correctas de lo que es el sustrato en sus diferentes porcentajes de materia prima, háblese de la tierra, ya sea arcillosa o una tierra un poquito más limo-arenosa, bueno, ya se lo mencionó, lo que es la granza en sus diferentes porcentajes, y si se ocupa o no se ocupa el materia orgánica, todo eso lo revolvemos, lo homogenizamos, y cómo realizamos la desinfección de ese tipo de material para evitar un problema fitosanitario a la hora de pasar de la reguera a la bolsa. La desinfección en los almácigos siempre es vital y hay que desinfectar todo, principalmente por el problema de mal de tayuelo. Entonces se utiliza o se hace la desinfección a la semilla antes de la reguera, en las camas, se hace la desinfección en las bolsas, se hace la desinfección
al momento del trasplante y se puede hacer una desinfección a los 15-22 días de sembrado el almácigo con el tricho fecunda de la cooperativa. Las otras desinfecciones serían a base de Rizolex o Tolclofos, es el nombre químico. Las dosis varían si es a semilla o si es a la bolsa en líquido. Hablando de una desinfección en bolsa, se utiliza 1 kilogramo de Rizolex por estañón y se hace un drench a la bolsa aproximadamente una semana antes de la siembra. Es importante hacerlo antes de la siembra y una semana o menos, hablemos de 3 días, para que ya el control de hongo sea pre-siembra. A la hora de la siembra siempre es importante arrancar en estado de abejón y sumergir la raíz en una solución con otra vez Rizolex y hacer la siembra de 1 o 2 fosforitos por bolsa. Bueno, eso es importante. Otro punto importante, yo creo que en el momento que ya nosotros podamos tener el sustrato bien mezclado, homogenizado y ahora desinfectado, usted hablaba de desinfectar en bolsa, pero antes de eso nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de bolsa vamos a usar, si va a ser de plástico, o sea, cualquier tipo de polímero, o si va a ser una bolsa biodegradable. El tamaño de la bolsa es fundamental, ya que una bolsa muy pequeñita, tal vez por poder la gente quisiera ahorrar costos de cantidad de tierra o volumen, también que las bolsas se venden por kilos, van a limitar mucho el crecimiento de la raíz. Entonces, ¿qué bolsa, qué tipo de bolsa y qué tamaño de bolsa es recomendable para cuando uno realiza lo que es el llenado y colocación? Bueno, principalmente y comercialmente se manejan 2 tipos de bolsa, la 6x8 y la 7x9. Entonces, esta es una bolsa 6x8, más o menos tiene un peso de 1,5 kilos de suelo y permite lo que es un desarrollo radical sobre toda la bolsa. Sin embargo, ya acá hay raíces. La bolsa es de este tamaño, principalmente en todos los almacigales, por el manejo a la hora de trasplantar esto a campo. Permite un manejo de aproximadamente 15-20 plantas que puede llevar uno y sembrar en campo. Una bolsa más grande le da a usted menos capacidad de carga, ya vamos a 11-13 bolsas como es la 7x9. Sin embargo, esta bolsa recomendada, hablemos de almacigales de 9 meses, sin embargo es la más usada por manejo, por cantidad de tierra y por manejo en campo. Y una bolsa ideal para un almácigo de 1 año es una 7x9, donde va a ser una bolsa que va a tener más campo para el desarrollo radical. Sin embargo, va a consumir más sustrato. Recordemos que el sustrato tiene que ser comprado, entonces también es un costo alto. Y el manejo a la hora de transporte, se reduce la cantidad de bolsas que yo puedo transportar desde acá hasta el lote de café y luego ya a la hora de la siembra. Bueno, Roberto tocó un tema importante en lo que son también lo que lleva costos por la escogencia de bolsa, cositas que vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a ir a unos cortes y pronto volvemos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy hablando sobre un tema fundamental de lo que es el establecimiento, manejo de almacigales, hoy en presencia del ingeniero Víctor Roberto Naranjo Zúñiga, mi compañero miembro del departamento de campo. Bueno, ya en el primer bloque hablamos un poquito de lo que hay que hacer con el sustrato, los diferentes tipos de sustrato, desinfección, para lo que es específicamente en siembra bolsa. La gente que le gusta un poquito más lo que es poda raíz o siembra en suelo directo, ¿cuál sería brevemente una de las diferencias que tenemos que nosotros tomar en cuenta para el establecimiento de este tipo de almacigal? Las principales diferencias entre bolsa y siembra en suelo directo viene siendo la disponibilidad de espacio. En bolsa se puede acomodar un poco mejor las plantas, entonces en el mismo terreno puedo obtener más plantas. Otra diferencia muy marcada es la cantidad de fertilizaciones. Un almácigo en bolsa hablamos de incluso una fertilización cada 22 días, un mes. En suelos, en todo el ciclo se puede hablar de 4 fertilizaciones.
y las distancias entre mata, la distancia de siembra, aproximadamente anda a 20-25 centímetros entre mata en suelo directo, mientras que en bolsa la distancia es lo que nos permita dar el centro de una bolsa a la otra bolsa. Bueno, ahí después de nosotros poder saber eso, nos quedó un puntito a tomar en cuenta, que es la colocación de la bolsa de acuerdo a la mayor cantidad de luz solar que podamos tener, y cuánto es lo recomendable, si hacer filas de 2, de 3, de 4, de 5. Si nos puedes aclarar un poquito ese tema para que la gente lo tome en cuenta, porque generalmente no se toma mucho en cuenta ese punto. La posición de las bolsas, hay dos factores para mí que son muy importantes a la hora de establecer un almacigal en bolsa. La disponibilidad de luz y la disponibilidad de agua. Entonces acá vamos de este a oeste, por eso las hileras están orientadas a mayor disponibilidad de luz respecto a la posición del sol. Otro factor que podría condicionar cómo acomodo yo mis hileras sería la disponibilidad de agua. ¿Dónde está esa agua? Si me es más fácil colocar mi sistema de riego en la misma posición, este a oeste, o si por alguna condición tengo que colocarlo de norte a sur, entonces ya ahí vendría la colocación de las bolsas. Bueno, y generalmente se hacen de 2 hileras para facilitar el manejo, el de hierve y todo lo demás. Otro punto importante que yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el tipo de semilla que nosotros vamos a usar, o en este caso el material varietal que nosotros vamos a querer implementar en la siguiente renovación que vayamos a hacer el próximo año, cuando estamos nosotros en plena preparación y establecimiento de los almacigales. ¿Qué factores tenemos que tomar nosotros en cuenta para la escogencia de esa semilla? Ya sea si la vamos a comprar, o si, como hacemos muchos acá, o culturalmente se ha venido haciendo, que se escoge en campo. ¿Qué factores o qué aspectos cree usted importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para la escogencia de esas semillas? Las semillas es la base de todo, siempre tiene que haber una muy buena semilla. Es el 60% de un almácigo, del éxito de un almácigo está en una buena selección de la semilla. Tenemos el ente certificador, el ICAFE, con semilla certificada, donde se dispone de varias variedades. Además, el café, una práctica muy usual es seleccionar la semilla propia, lo cual también es muy recomendado porque esa es la planta que usted tiene. Entonces esa planta la que usted ocupa y la que usted tiene en sus condiciones. Así que esa es la planta ideal y eso es lo que hay que buscar a la hora de seleccionar semilla. La planta ideal en el cafetal que uno tenga. Irse en una época ya de maduración plena, ver que esa planta esté madurando bien ese café, que esa planta sea tolerante a las condiciones en ese momento, si está seco, si está muy lluvioso, sea una planta vigorosa. Y del centro de la planta, escoger el centro de las bandolas del centro y el centro de las bandolas y arrancar esos granos. Eso en punto de maduración plena. Posteriormente, esa semilla se debe secar a la sombra hasta que llegue a un porcentaje o un contenido de humedad menor a 20%. Pues eso es un dato importante, porque muchas veces tratamos de recoger todo de cualquier tipo de mata, de cualquier lote, y después nada más lo ponemos a germinar. Ya nosotros teniendo la semilla, ya sea certificada, comprada, o nosotros bien escogida en lo que es la parte de campo con las recomendaciones que usted nos acaba de dar, tendríamos que hacer la reguera. La reguera ocupa un tipo diferente de preparación de sustrato, un sustrato un poquito más suelto para el desarrollo de la raíz que va a salir del grano. También ocupa que lo que se tape de materia al grano al inicio, necesita una cobertura de sombra para no estar a plena radiación solar. ¿Cómo realiza usted esta parte de reguera y qué recomendaciones simples, porque son recomendaciones simples, se les puede dar a los productores para que tengan mayor éxito en la reguera? La reguera es una de las prácticas más importantes. Se necesita hacer una cama de germinación, 1 metro de ancho por unos 10-15 centímetros de alto. Si usted lo que tiene es ese suelo y puede conseguir un poquito de arena, pero no es mucha, puede revolver un poco de esa tierra con arena para que sea una tierra más suelta, que permita la germinación. Lo importante es eso, tener una tierra suelta. Si ya su suelo es bastante arenoso, ahí mismo puede hacer una pica
que le dé una buena soltura a ese suelo, sacar toda la piedra gruesa, todo el terrón, esboronarlo. Importante, se maneja 1 kilo por metro cuadrado y eso tiene que quedar en una distribución homogénea y agregar una capa de 2 a 3 centímetros de suelo o arena encima después de puesta la semilla. Además de eso, se debe colocar una cobertura vegetal. Lo más utilizado es hilotropo, pueden ser hojas de banano, de yute, que ayuden a conservar la humedad. De ahí tiene que hacerse un riego periódico dependiendo de las condiciones de clima, cada 2 o 3 días por semana. Y siempre es importante al momento de hacer la reguera desinfectar esa cama junto con la semilla de forma, puede ser granulada o líquida, preferiblemente líquida. Importante eso que usted mencionó de poder mantener la humedad para estimular lo que es la germinación de la semilla que nosotros coloquemos. Ya una vez teniendo eso, al momento del trasplante, Roberto, ¿qué principales errores o qué deberíamos nosotros hacer? Por ejemplo, el huequito, ¿qué profundidad debería llevar? ¿Cómo se coloca la raíz? ¿Qué hay que hacerle a la raíz antes de meterlo? Errores comunes que tal vez nosotros podemos cometer en campo, que usted nos pueda recomendar las acciones a seguir para poder tener un mayor éxito en el momento de pasar de la reguera a lo que es el almacigal en bolsa en este caso. Siempre es muy importante seleccionar una semilla de calidad, en este caso sería un fosforito de calidad. Aproximadamente va a durar unos 55 o 65 días en germinar acá por las condiciones de clima y temperatura. Se procede a hacer la arranca del semillero y a la hora de hacer la siembra directa en la bolsa se debe tener un hoyo de aproximadamente 5 centímetros de profundidad, no más de 7, ya es un hueco demasiado profundo que a la hora de sembrar lo que va a hacer es una burbuja de aire abajo que nos va a podrir esa raíz. La raíz debe ser una raíz erecta, pivotante, solamente una, no se pueden sembrar ningún fosforito que tenga 2 o 3 raíces, solamente una. Eso es sumamente importante porque hay muchos problemas de mala selección de almácigo en esta zona y ese es un problema casi igual que la roya para mí. Realmente hay mucha mata que no está produciendo y es por mala selección en ese momento. Una vez que usted selecciona la pura primera, una única raíz pivotante con raíz abundante, tiene que ser una raíz también que sea una cantidad de raíz abundante, no que sea pivotante pero tenga muy poquita raíz. ¿Se corta o no se corta esa punta raíz? Se corta, se capa con las uñas que llamamos y a la hora antes de ponerla en el punto de siembra se desinfecta. Ya se coloca en la bolsa y ahí sí terminaría un poco lo que es la parte de trasplante de la reguera a lo que es el posicionamiento del almácigo. Vamos a ir a unos cortes comerciales y pronto regresaremos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy conversando un poquito sobre lo que es el establecimiento y manejo de almacigales. Cabe recalcar, Roberto, y yo creo que es importante poderlo decir, de que de aquí nace el éxito de una renovación que nosotros vayamos a hacer en el campo o en su debido caso, de que no nos sirva definitivamente toda la inversión de tiempo y gasto económico que nosotros vayamos a hacer. Roberto, tal vez para hablar un poquito sobre lo que es el tema fertilización ya en el almácigo que hemos trasplantado desde la reguera hasta las bolsas, ¿cuándo se debe hacer la primera fertilización? ¿Con qué tipo de abono se debe fertilizar este tipo de café? Y a qué dosis se realizan las fertilizaciones de acuerdo a las etapas en que vaya creciendo el almacigal. Bueno, principalmente los primeros mes y medio, después de establecido el fosforito, todavía no está apto para recibir fertilizante. Se debe esperar hasta que eche el primer par de hojas verdadero. Aproximadamente mes y medio después, ya ahí la planta tiene suficiente raíz y está apta para recibir esos nutrientes. Se puede usar la fertilización líquida o la fertilización granulada. En almácigos en bolsa principalmente es vía líquida por las facilidades que brinda. Se usan principalmente lo que son 10-30-10 químico para que tenga una buena disolución, igual que el hidrocomplex.
Las dosis al empezar, hablemos de mes y medio después de establecido el almacigal, se puede utilizar una dosis de 6 kilogramos de hidrocomplex o 6 kilogramos de 10-30-10 por estañón. Se habla de una descarga de aproximadamente 60-75 cc por bolsa. Eso se puede hacer mediante bombas ya graduadas o con una medición, con un vaso de medida normal. Usted agarra y cuenta cuánta dura haciendo esa descarga y calibra la aplicación. Posteriormente a esto sí se recomienda hacer, si son fertilizaciones líquidas, cada 22 días máximo, a lo mucho cada mes, debido al que el fertilizante se lixivia en gran medida y la planta ocupa estar bien nutrida para que no vaya a tener problemas de enfermedades. Posteriormente se debe ir subiendo la dosis conforme la planta va aumentando su requerimiento nutricional. La planta nos va diciendo cuál es la dosis óptima. Regresivamente se sube a 8, 10 y hasta 12 kilogramos. Se suele usar mezclas de fórmula 18-5-15 con 5 kilos, con 5 kilos de hidrocomplex. Es una buena mezcla. El magnesio de esa 18-5-15 da una buena coloración al almácigo. Siempre es recomendado utilizar 10-30-10. Es vital el utilizar 10-30-10 en etapas de almácigos y después de establecidos los 2 primeros años en el corte para desarrollar ese sistema radical, y que es cuando la mata realmente está apta a recibir ese fósforo. La fertilización líquida a nosotros en lo que es almácigo de bolsa nos puede presentar la facilidad también de realizar al mismo tiempo otro tipo de prácticas. Un ejemplo, si nosotros tenemos que desinfectar el suelo, como usted lo recomendó, después de los 22 días, mes de establecido, si tenemos algún problema de algún insecto en el suelo, podemos aprovechar esa misma fertilización en drench, que así se llama, fertilización drench o líquida, para poder incorporar un insecticida. Podemos incorporar los bioinsumos de la cooperativa también para estimular una descomposición y mejor asimilación de los nutrientes que nosotros le estemos aplicando por medio del biofecunda. Podemos hacer una inoculación con el tricofecunda, que es una tricoderma que nos va a ayudar al control de ciertos patógenos que hay en el suelo y en la parte aérea de la planta también. Tocando este tema, Roberto, ¿cuáles son las principales plagas que nosotros podamos tener que nos presentan un mayor daño económico en lo que es la parte de almacigales? Empecemos, bueno, sí, con la parte de plagas. El minador, el gusano minador es un problema, el gusano cortador. La forma de abono líquido permite un control muy eficiente debido a que uno le puede agregar un insecticida al momento de la aplicación, le puede agregar un raiciador como es el tricofecunda o como un rooting y diferentes marcas. El raiciador en estas plantas siempre es muy importante, mínimo unas 2 veces en todo el ciclo, que las facilidades del abono líquido nos lo permiten aprovechar esa mano de obra y esa aplicación. El gusano cortador realmente las dosis pueden ser bastante bajas, se habla de 250 cc hasta 500 cc por estañón, y lo controla bastante bien, no se requiere una dosis sumamente alta, debido a que el sustrato y al estar encerrado, el efecto del producto va a ser muy, muy localizado. Esa dosis hablando de un ingrediente activo como el clorpirifos. Exactamente. Sí. Bueno, y en lo que es la parte de enfermedades, ¿qué principal hongo nos ataca tanto en la base del tallo, que puede ser hasta un complejo fungobacteriano, como así las manchas foliares? ¿Cuáles son las principales que nos atacan a nosotros en almácigo y cuáles son los métodos de control más efectivos que nosotros podamos ir haciendo? Este año ha habido grandes problemas con la quema negra, FOMA. Ha sido realmente una plaga sumamente fuerte, principalmente se le atribuye a bajas precipitaciones y temperaturas sumamente altas. Los almacigales han sufrido este año. Productos tienen que ser a base de principalmente estrobilurinas, podemos utilizar también Pocloraz, podemos utilizar Mancozeb.
podemos usar un producto como el Antracol. Sin embargo, lo importante acá es rotar y no dejar que la plaga nos afecte. Hablamos de incluso aplicaciones cada 8 días o cada 15 días. Hay que estar monitoreando. El problema acá más grande no es que el producto no nos vaya a trabajar, sino que le llegamos tarde. Si le llegamos tarde a esa aplicación, no va a haber producto que nos ayude. Todos estos ingredientes activos que mencionaba son diferentes ingredientes activos para ir rotando los mecanismos sobre el hongo. Entonces podemos decir de que principales enfermedades que nos atacan, bueno, el FOMA, el del famoso derrite, Ojo de rana, Cercospora, Anthragnosis, ojo de rana. En la base del tallo podemos hablar de hongos como el Fusarium y el Rhizoctonia también, que son lo que nos dan mal de talluelo. Para el combate podemos usar ingredientes activos, como usted lo mencionó, del grupo de ditiacarbamatos o estrovirulinas, y es algo que básicamente nosotros tenemos que estar acá. Roberto, agradecerle su tiempo, sus consejos a nosotros que estamos empezando también en lo que es elaborar nuestro propio almacigal para poder abaratar costos de renovación, así que agradecerle. Muchas gracias a ustedes. A ustedes agradecerles el tiempo, nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Agrovisión, su aliado en el campo.